Bien, muy buenos días. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bien, saludamos a, todos los integrantes de la Comisión de Vivienda, senador Sandoval, senadora Proboste, que están presentes, cumplen con la asistencia. También a nuestros invitados que están para el segundo punto en tabla, porque tenemos antes un punto muy breve, que es poner en votación algunas indicaciones que habíamos consensuado del proyecto que habíamos tramitado anteriormente, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, y bueno, y ampliamos esas dimensiones, el boletín 16.744-14. Pero antes, secretario, tenemos cuenta. Sí, señor presidente. En primer término, la Cámara Chilena de la Construcción hizo llegar una minuta con comentarios complementarios a su presentación ante la Comisión respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planeación territorial del país, documento que ya se envió a sus correos. Y por otra parte, en sesión del Senado el día 11 del curso se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión: proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la obligación de instalar dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y monóxido de carbono en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica; proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción del honorable senador Sor Van Rieselberghe, que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de sistemas de protección en edificaciones en altura destinadas a uso habitacional en los términos que indica; y proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Gatica y señor Kusanovich, que modifica la ley 21.442, que aprueba nueva ley de propiedad inmobiliaria para exigir que los condominios cuenten con sistemas de protección destinados a prevenir caídas desde las alturas en los términos que indica. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios? Senador Sandoval. Sí, no, sí, perfectamente. Conversábamos antes del inicio de la reunión. Primero que nada, saludarlos, obviamente, por su intermedio, a quienes nos acompañan el día de hoy acá y por vía remota. Conversaba precisamente de que han aparecido no menos de no sé cuántas ideas de mociones respecto de la protección de balcones. Lo hemos conversado también varias veces acá. El Ejecutivo nos mandó también un tema y yo no sé, yo creo que la idea más expedita, más que tramitar quizás era una moción verdadera, hacer una modificación, no sé si al reglamento de copropiedad o algún reglamento, puesto que cada cierto tiempo ocurren estas lamentables desgracias, ¿verdad? La última vez fueron 2 menores que se cayeron, uno falleció definitivamente, ¿no es cierto? No sé en qué condiciones estará el otro, la gravedad de caerse de esa altura. Pero lo que más importa, presidente, más allá de las mociones ni quién las presente o no, porque digo que hay varias, es que pudiéramos tener, no sé, me da la impresión que puede haber una vía ejecutiva mucho más expedita para resolver este tema a través de alguna modificación de alguna norma existente por parte del Ejecutivo. Si no, el día de mañana va a haber otro accidente o otra desgracia de esta naturaleza, vamos a seguir lamentando y quizás pudiéramos avanzar con ese tema más rápido. O si no, hagamos un fast track respecto de la norma de juntemos todas las normas. Hoy día se informaron 2 mociones adicionales. En las cámaras hay otras tantas más, 6 más, imagínense. De acuerdo, senador. Senadora Yana Proboste. No, presidente, mire, yo me integré este año a la Comisión de Vivienda. Este es un tema que fue planteado en esa primera oportunidad y seguramente con anterioridad también por parte del senador Sandoval, y siempre en el mismo ánimo de que el Ejecutivo tome cartas en el asunto. Pero creo que estos silencios además terminan arrebatando la vida de muchas personas, de muchos niños fundamentalmente. Y lo que nosotros enfrentamos, particularmente en algunos edificios, es la imposibilidad. A veces hay personas que son mayores o que son visitados por sus nietos y la administración del edificio les prohíbe el cierre de
de sus balcones. Entonces, tenemos allí una dificultad que no puede seguir esperando. Entonces, yo creo, presidente, que frente a esta falta de acción del Ministerio de la Vivienda, en resolver estos problemas, porque nosotros nos hemos enterado no de pocos casos en donde las administraciones de los edificios les impiden a los propietarios tener cierres seguros de sus balcones, ya sea con ventanas, con mallas de protección, pero mientras eso ocurre, creo que no podemos seguir esperando. Yo instaría al senador Sandoval a que hiciéramos ya una iniciativa de muy rápida, de artículo único, que permita, recogiendo también las otras iniciativas que están, pero creo que aquí no podemos seguir esperando la acción de parte del Ministerio de la Vivienda. Eso, presidente. También presentó... Ya. Sí, le damos la palabra al Ejecutivo, Janet, del Ministerio de Vivienda. Buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros hemos estado trabajando el tema, creo que con una mirada un poco distinta de las mociones que siempre se pensó en las mociones parlamentarias en modificar la ley de copropiedad. Y nosotros creemos que el tema de la edificación a altura no necesariamente es una edificación que siempre esté en copropiedad. Por ejemplo, los holdings que están comprando para arrendamiento, normalmente es una persona jurídica y no hay copropiedad. Entonces nosotros creemos que el trabajo va en dos líneas. Una propuesta es que se modifique la ley de copropiedad justamente para impedir que los reglamentos de copropiedad puedan poner limitaciones al derecho de las personas a poner estos equipamientos de seguridad. Y estamos hablando de equipamientos de seguridad y no de mallas, porque existen varias fórmulas y no tiene por qué ser el chaleco amarillo, por así decirlo, sino que estamos probando. Yo le había enviado al senador Sandoval, que es el que más ha insistido, una propuesta en ese sentido. Y lo otro que vamos a hacer, y eso lo puede comentar Vicente, es modificar la ordenanza, específicamente la ordenanza es la que establece las normas de edificaciones en altura y poner así como hay altura para las barandas, altura para los peldaños y todo, vamos a poner eso dentro de la ordenanza y ya fue trabajada por el equipo de Vicente. Gracias. Sí, gracias, presidente. Solo quiero hacer referencia también, complementando a Janet, que el 5 de junio de 2025, el ministro Montes ya comentó un proyecto de ley en relación también a efectivamente establecer que la ley de copropiedad no podrá prohibir a los propietarios, arrendatarios, ocupantes a cualquier título de unidad la instalación de dispositivos de seguridad permanente resistentes que impidan la caída accidental de personas. Eso fue un punto de eso hace 12 días. Yo me imagino que el proyecto de estar hoy día pasando el fondo, ver la técnica legislativa más rápida, en el fondo, para este efecto. Dicho eso, como bien dice Janet, nosotros tenemos la facultad ya de poder regular, al menos para los proyectos nuevos, respecto a la seguridad de los balcones, como bien señalaba el senador Sandoval, en el sentido de que parte de las regulaciones de las normas de seguridad que se establecen a los edificios, efectivamente, pueden mejorarse para el efecto que aquí el senador plantea, pero evidentemente una obligación en torno a proyectos que ya estén hoy día entregados, que son la mayoría en el fondo, finalmente, efectivamente nosotros creemos que requeriría una modificación legal como la que se está proponiendo, por ejemplo, la ley de copropiedad, de manera tal de que no pueda ser prohibido, como señala la senadora, por parte de un reglamento de que si alguien quiere hacer una protección ya de manera voluntaria, porque ve que tiene niño, nieto, qué sé yo, en el fondo, ante la dificultad que pueden poner una copropiedad, que esa limitación sea eliminada entre las posibilidades de una administración, cuestión con la que nosotros coincidimos, tal como señaló el ministro la semana pasada. Yo entiendo que es un proyecto que será prioritario, por algo el ministro lo anunció, así que ahí estaremos trabajando en aquello, sumado, por cierto, a los modificaciones reglamentarias que comentó Janet, que dice relación con exigencias que se le pueden establecer a las edificaciones a futuro. Eso. Sí, senador Sandoval, después. Sí, presidente, yo sugiero porque la biblioteca también nos preparó un informe respecto del tema de esta situación en otras partes, en otras legislaciones sobre ese particular. Y este año ya tenemos 3 accidentes con 3 niños fallecidos. La mayoría de ellos menores de 7 años, de 4, de 5 años.
Yo le sugeriría, por su intermedio, presidente Vicente, Janet, a lo mejor si pudiéramos juntarnos, no sé, la parte operativa técnica, porque lo único que queremos al final del día es que exista alguna solución y que no nos volvamos a impactar, ¿verdad?, con un hecho de esta naturaleza que son tan impactantes en lo humano en todo sentido, y uno se siente como copartícipe de esa falta de omisión de no poder hacer algo, ¿ah? A pesar de que siempre nos estamos impactando con esta realidad, a pesar de todos los anuncios, de todas las cosas. Por eso quizás pudiéramos avanzar en ese tema, Vicente, porque hacerlo lo más rápido y expedito posible. O sea, si hay algo, por lo menos si hubiera algo de ley, asumir el compromiso de tramitarlo. Si hay algo reglamentario, bueno, mejor todavía, porque es más expedito, solamente lo hacen ustedes. No, ¿Vicente o Janet? yo creo que podemos... Eso. el grupo de trabajo y veamos la propuesta que teníamos. Janet, Eh, ahora sí. que el grupo de trabajo que hemos estado viendo los otros temas, podemos juntarnos. Yo les doy a conocer la propuesta que nosotros teníamos como ejecutiva, que de hecho, senador, estaba pensado en su proyecto de ley. Puede ser una indicación parlamentaria, ni siquiera tiene que pasar por el ejecutivo. Bien, la próxima semana es semana regional, por tanto tenemos ese plazo como para, con la mesa de asesores, ¿no? La biblioteca también puede también insumar, porque efectivamente yo me comuniqué, quiero transmitirles, me comuniqué con el padre de Valentín, señor Brain, de la región del Biobío, que animó la presentación de uno de los proyectos, no sé si el del senador Van Rieselbergher o alguno de los proyectos que dio cuenta el secretario ahora, pero en el fondo él le decía, efectivamente, nosotros ya teníamos para la sesión de hoy fijada una tabla que es bien contundente con varias cosas. La próxima semana es regional, eso se lo expliqué, y íbamos a conversar con el Ejecutivo para ver qué era lo más viable, si un proyecto de ley, de moción parlamentaria o la vía reglamentaria, pero dar una respuesta y poder invitarlo también a él, al movimiento que se está generando respecto a la seguridad de los edificios, porque lo que le anima a la familia, lo que me transmitió el padre y quiere venir a transmitir su testimonio, es que efectivamente esto se traduzca en una mayor protección y prevención, ¿no?, para que ojalá no vuelvan a ocurrir accidentes fatales, no tan lamentables como el que ocurrió recientemente con su hijo Valentín. Quedamos en ese acuerdo, entonces lo toma el Ministerio de Vivienda con mesa asesora y nos hacen una propuesta para efecto de tomar decisiones. Se pueden refundir los proyectos, se puede que en el fondo nos digan la manera más viable de tramitar ya sea o proyecto de ley o la vía reglamentaria. Presidente. ¿Quién está por ahí? Está conectado. El senador Espinosa está conectado a distancia. Sí, presidente, estoy un poquito resfriado. Voy a llegar a la sesión de la tarde, pero me quise Muy bien. cuidar un poquito. Hoy día estoy medio resfriado, pero mira, estoy preocupado porque la semana pasada planteé a Vicente, que estaba allí, y la señora asesora ministerial, la problemática que están viviendo en todo Chile, que después varios colegas plantearon lo mismo relacionado a la carencia de recursos para los programas que tienen que ver con el mejoramiento de vivienda, con el tema térmico, con todo lo que eso significa, porque tenemos, en mi región solamente, en las 4 provincias, tenemos graves problemas de proyectos que están técnicamente calificados sin financiamiento. Entonces, queremos saber qué va a pasar, qué es lo que va a hacer el ministerio, porque en definitiva, uno lo que plantea en este tipo de materia, de que hay que llegar a ayudar a la gente, y si bien en el plan de emergencia habitacional, a pesar de que algunas candidaturas han planteado que ha sido un fracaso, los otros días escuchaba y veía la de Mulet, que decía que era un fracaso, quiere decir que no conoce la realidad de las regiones, porque yo creo que el plan de emergencia nacional, a excepción de algunas regiones que son muy aisladas, estamos avanzando de muy buena manera. Pero eso no significa dejar de lado el tema de mejoramiento de vivienda, el tema térmico, y hoy día el ministerio quedó en que nos iba a traer alguna respuesta respecto a la materia, presidente. Bien, gracias, senador. Senador Fernando Espinosa. Entonces, ¿Janet Tapia o Vicente? ¿Quién da la respuesta? Janet Tapia y... Senador, a nosotros nos llegaron unos oficios el miércoles pasado y estamos preparando la respuesta. El día de hoy no la tengo, tenemos reuniones diariamente con la Dirección de Presupuesto.
no es secreto para nadie que hay dificultades en el erario nacional. Entonces estamos viendo la respuesta, tanto lo que planteó la senadora la semana pasada respecto del terremoto, como mejoramiento, y me comprometo que de aquí a la próxima sesión va a estar. Bien, esperamos esa respuesta. Bueno, obviamente por escrito, por el oficio, pero además estábamos viendo si citábamos a alguien del ministerio o se entrega antes. Ahí yo les pediría como poder, apenas esté la respuesta, no esperar la sesión, sino que ojalá comunicarse también directamente con los senadores de sus regiones. Se lo pedimos encarecidamente. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a saludar a nuestros... No, perdón, primer punto de tabla. Todavía les pedimos un minutito de paciencia a los invitados que están para el segundo punto de la tabla, pero la idea es ir sacando este proyecto que veníamos tramitando, ¿no? Que modifica la Ley General de Urbanismo, y están las indicaciones presentadas que fueron consensuadas. Entonces yo le quiero pedir al secretario que las pongamos en votación, porque en el fondo el proyecto de ley, esto lo estaba pidiendo la Subsecretaría de Prevención del Delito también, de que pueda pasar a sala el proyecto de ley que ya pasó por el primer trámite, este segundo trámite. Entonces, secretario, vamos con las indicaciones y las vamos leyendo y votando. No hubo ninguna indicación para cambiar el nombre del proyecto. Sí, efectivamente, presidente. Bueno, los miembros de la comisión presentaron 4 indicaciones al texto aprobado en general en esta instancia, las que se contienen en el comparado que tienen en su escritorio, que también se les envió oportunamente. Presidente, solamente pedir autorización, como es habitual, para que la Secretaría haga las correcciones formales del caso. Sí, ¿habría acuerdo en eso? Incluido el nombre. Muy bien. Una cosa que en su momento hablamos con el Ejecutivo es que estas normas que se vienen modificando también se modifican en el proyecto de planificación, pero eso lo tenemos nosotros registrado para que en el momento que veamos ese proyecto ya en particular, estemos atentos de los ajustes que habría que hacer, que son ajustes meramente formales. La indicación, entonces, como decía, son 4. La indicación número 1... Vamos por una. Perfecto, perfecto. La indicación número 1 de los honorables senadores, señor Latorre, señoras Gatica y Proboste, señores Espinosa y Sandoval, reemplazan el artículo 27 bis propuesto por el siguiente. Me refiero al inciso primero. La política nacional a la que se refiere el artículo anterior tendrá en consideración las necesidades de las personas, con especial énfasis en las circunstancias que puedan afectarles durante todo el curso de vida, particularmente en atención a su edad, a su sexo, edad o situación de discapacidad, e impulsará la generación de espacios públicos seguros y accesibles para estas mediante la planificación territorial y su diseño y gestión, incorporando elementos de prevención situacional que procuren la visibilidad y la seguridad. Esa es la indicación número 1, presidente. Pongamos en votación, secretario. Perfecto. Senadora, ¿se repite usted? ¿Si les parece, por favor? ¿Si les parece? Sí. Sí, a favor, por unanimidad, o sea, los que estamos presentes obviamente, y creo que si bien es de prevención, pero a propósito del tema que conversábamos anteriormente, al incorporar niños, ¿no?, en la mirada de la planificación urbana, claro, no solo situacional en términos de la delincuencia, sino que también de la seguridad física, ¿no? Y hablábamos de las personas mayores, las caídas y los niños. O sea, ahí hay elementos que hay que ir aterrizando, pero obviamente a favor. Perfecto. Entonces se aprobaría la indicación número 1. A continuación, la indicación número 2 de los mismos autores propone suprimir el inciso segundo del artículo 27 bis propuesto, que señalaba que la ordenanza general podrá establecer mecanismos de reporte y seguimiento periódico con el objeto de revisar el cumplimiento de las consideraciones señaladas en el inciso anterior y su efecto. La indicación número 2, entonces, propone suprimir ese inciso segundo. ¿Sí? ¿Sí?
senadora Prost? ¿Sí? ¿Les parece? Para hacerlo expedito, que lo aprobemos todas de la misma manera. Sí. ¿Le parece, secretario? Podemos hacer el Perfecto, o sea, la indicación 3 y la indicación 4, ¿no es cierto? También con el mismo resultado. perfecto. Perfecto. Senador Sandoval. ¿Qué propone? Sí, no, o sea, tengo dos consultas para efectos prácticos solamente. De repente como que esta moción se acerca mucho a las normas sobre accesibilidad universal, ¿ya? Pero que no se menciona en este proyecto, ¿verdad? Respecto a lo mismo, solamente modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Mm? No nos vamos a complicar ahora, porque si no... ¿ah? Entiendo, pero me da la impresión que de repente como que tocaba cosas ¿ya? Que quizá hubiese sido también válido haberlo incorporado en esa modificación. Y lo último, la mención que hacía respecto al título, que no se va a condecir mucho el título hoy día con el contenido de la moción presente. O sea, se complementa con otras cosas. Sí, pero habría que ver, ¿no es cierto? Efectivamente, para exigir que la mención urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles, dice para las mujeres, evidentemente tiene que englobar a, ¿no es cierto? Claro, para las Personas. sí, para las personas. Para las personas. Para las personas. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Bien, ¿No le ¿les parece? parece que como le dimos a la Secretaría la posibilidad de arreglar? Claro, ahora esta es una moción que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados, pasó así en la Cámara, solo mirar el tema reglamentario, procedimental y consensuar con los asesores el mejor nombre, el más apropiado, si es que hay alguna propuesta. Senadora Proboste. No tengo ánimo de que nos quedemos atrapados en esta discusión, pero sí creo que además igual el texto no es una generalidad respecto de las personas, sino a las personas que se ven afectadas por distintas circunstancias. Entonces, aquí obviamente las mujeres enfrentan mayores inseguridades en las calles, los niños, las personas mayores. Entonces, creo que eso también es importante que se refleje en el texto. De acuerdo. Les pedimos ese esfuerzo. Igual esto tiene que ir a sala. Eventualmente el Ejecutivo puede tener una propuesta también, no lo sé. Y en el fondo ya queda despachado de la comisión solo con ese tema pendiente del título de hacer el ajuste. Muy bien, despachado el proyecto para sala. Punto 1. Tercer trámite. Bien. Tenemos yo quiero continuar con la tabla, porque tenemos a nuestros invitados conectados, que le había dicho el secretario que alrededor de las 10:30 íbamos a estar cerrando el primer punto. Y bueno, paso a saludarlos, en el fondo agradecerles su asistencia para el segundo proyecto que está en tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, boletín 17.251-14, de la Contraloría General de la República hasta el Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, a quien saludamos y agradecemos su asistencia, también de la Asociación de Municipios Rurales, que lo habíamos conversado la semana pasada, el director ejecutivo Cristian González, a quien también saludamos y agradecemos su participación, y del Colegio de Arquitectos de Chile, el señor Adolfo López. Los tres están conectados. La propuesta sería escuchar a nuestros invitados y poner en general, recuerdan que ya la sala nos autorizó a tramitar en general y particular este proyecto de ley, esto fue autorizado la semana pasada, por tanto es hoy día poder votar en general y fijarnos un plazo de indicaciones, ¿no? Consensuado con ustedes, obviamente, con el senador Sandoval, senadora Proboste, con los asesores, ¿no? Para abrir, que es un plazo interno, igual cualquier senador puede presentar indicaciones y
y luego, en el fondo, después seguir su trámite en particular. Y eso nos despeja un poco la agenda para poder abordar estos otros proyectos que también conversábamos al inicio de la sesión, y hay otro que está pendiente que aprobó la Cámara de Diputados sobre las DOM, que también habíamos conversado anteriormente. Bueno, sin más, entonces, solo les pido si hay alguno, porque estamos con el quórum muy justo para efecto de la votación al final. Si es que hay alguien que tiene que salir, lo que podríamos hacer es abrir la votación, cosa que no nos quedemos sin la votación en general. Ahí ustedes me avisan y lo veo. Muy bien. Partimos entonces con las presentaciones. Con la Contraloría, señor Subcontralor General Víctor Hugo Merino tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días también a los miembros de la comisión, senadoras y senadores. Agradecemos la invitación. Para nosotros es muy relevante estar acá. La señora Contralora General envía sus excusas, pero por razones de agenda no pudo estar presente. Hemos preparado para esta oportunidad una pequeña presentación que sirva de, yo no sé si está compartir. Ya. Para efectos de compartir con ustedes algunas apreciaciones del proyecto, desde ya haciendo presente que nos parece muy razonable y en algún aspecto muy destacado el proyecto, aun cuando hay un punto que nos gustaría recalcar porque dice relación precisamente con la Contraloría General. Bueno, es el proyecto de ley para el fortalecimiento y modernización del sistema de planificación territorial, como usted bien señalaba, señor presidente, y solo para efectos recordatorios, este proyecto de ley modifica la normativa orgánica de las municipalidades, los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, básicamente para adecuar las modificaciones que introduce este proyecto de ley a esos cuerpos legales. En particular, el nuevo régimen aprobatorio de planes reguladores comunales y las obligaciones de capacitación en planificación territorial y materias afines, que nos parece una materia relevante y, por cierto, plausible. También modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Tenemos algunas observaciones generales, como yo le comentaba. Algunas son un poco más de fondo, otras son más bien de carácter formales, pero también quisimos hacerlas presentes. Por ejemplo, a propósito de la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el número 6 del artículo primero del proyecto, en el número 6 de ese artículo primero, en el artículo 65b se omite incluir entre los instrumentos que requieren la aprobación del Consejo Municipal los planes maestros de regeneración, los que acorde con el artículo 88, inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, precisan de dicho acuerdo. En el número 8 también del artículo primero del proyecto, no se advierte, la Contraloría no advierte la necesidad de agregar una nueva letra O al artículo 79, referida a aprobar la propuesta de normas urbanísticas especiales que indica, pues en la letra B del mismo artículo se señala que el Consejo Municipal le corresponderá pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esa ley, el que en su nueva letra B señala que corresponde aprobar dicha propuesta de normas especiales. Habría una suerte de redundancia aparentemente innecesaria y que podría generar incluso el día de mañana problemas interpretativos. La mayor cantidad de observaciones que nosotros hemos detectado tienen que ver con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que está prevista en el artículo 3 del proyecto. En el proyecto, en el número 8, a propósito del artículo 28 octis, inciso primero, se señala que en caso de duda sobre si una modificación requiere o no tramitar imagen objetivo, el alcalde podrá consultar a la DDU, la que debe pronunciarse dentro de un plazo de 15 días sobre la solicitud con base a los antecedentes presentados. Sin embargo, no se identifican, no se precisan los antecedentes ni se señala su contenido mínimo. En el número 12 de ese mismo artículo 3, a propósito del artículo 5, el artículo 34, se refiere en particular a las áreas de influencia en los sectores que indica. Sin embargo, no obstante, no se definen dichas áreas de influencia, lo que permitiría extender tal posibilidad
a cualquier lugar del territorio. Por ende, habría una indefinición al respecto en esta materia que parece conveniente salvarla. En el mismo numeral e inciso del artículo 34, dice, asimismo, en dichos sectores podrán definir las densidades mínimas que podrán establecerse en los planes reguladores comunales. Sin embargo, el uso del término podrán deja entrever que es una posibilidad, más no una obligación, que es lo que corresponde efectivamente. Entonces, para evitar también en el futuro suspicacias o errores de interpretación, parece necesario establecer derechamente que deberán establecerse. En el número 18, artículo 43, incisos segundo y tercero, establece que el anteproyecto de plan regulador que se elabore contendrá un informe ambiental que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones y que en paralelo se solicitará la opinión del gobierno regional y asimismo el anteproyecto deberá ser remitido a la Ceremi para que lo revise y emita un informe. De este modo, tal como está previsto este procedimiento, el informe de la Secretaría de la Ceremi podría no considerar las observaciones del Ministerio de Ambiente ni del gobierno regional, lo que a su vez afecta seriamente el principio de coordinación, básicamente por la forma en que se encuentra establecido. En el mismo numeral, inciso sexto, se dice que el informe deberá elaborarse sobre la base del informe previo emitido conforme al inciso segundo y en realidad debe referirse al inciso tercero del mismo precepto. Un error de coordinación, simplemente. Aquí hay dos casos, dos circunstancias que el artículo 43 omite establecer dos alcances. El informe de la Ceremi será remitido directamente al municipio y si el informe es favorable, el proyecto de plan regulador o el plan seccional será promulgado por decreto alcaldicio. Tales aspectos sí estaban previstos en la versión original del proyecto, pero durante la tramitación fueron eliminados y pareciera ser que son de gran relevancia, por lo menos para la coordinación interna del proyecto. En el número 20, en el artículo 45, inciso segundo, se prevé que las municipalidades aplicarán los dispuestos en los numerales 1 al 5 del inciso segundo del artículo 43 y el inciso tercero a quinto del mismo artículo, y da la impresión que es el inciso tercero del artículo 43 y el inciso cuarto a sexto del mismo artículo. Estos son, como yo le comentaba, señor presidente, aspectos meramente formales, pero que evitarían, de subsanarse, evitarían este tipo de discordancias. Por ejemplo, en el artículo segundo transitorio se alude al artículo 28 decis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debiendo referencia al artículo 28 undecies. Y finalmente, y a propósito de una intervención que hizo, me parece, el senador Espinosa respecto a los financiamientos, cabe señalar que una de las principales reformas y que son más plausibles tiene que ver con la formación y capacitación técnica de los profesionales que intervienen en la elaboración de planos reguladores comunales, pero no se prevé financiamiento para ello, lo que podría terminar entonces en letra muerta o en una mera declaración de intenciones. Ahora, lo más relevante para nosotros como Contraloría dentro de este tema es que por las razones que voy a comentar, aparece que se estaría eliminando el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República en algún aspecto de la aprobación de los planos reguladores comunales, según les paso a señalar. De más está decir que la regulación normativa de la toma de razón arranca desde la propia Constitución Política de la República, su artículo 98-99, en los términos que allí se señalan, y que luego baja a su ley orgánica que nos obliga, nos establece como una obligación, facultad, sobre pronunciarnos sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones. Es decir, se trata de una facultad que forma parte de la esencia del trabajo de la Contraloría. Pues bien, el proyecto de ley, en su artículo 1, número 2,
que modifica el inciso primero, en el inciso primero la letra K, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 18695. En el texto que hoy se encuentra vigente señala que a las municipalidades les corresponde aprobar los reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano intercomunal y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o del plan seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal. En el texto propuesto solo se mantiene entonces aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales. ¿En qué medida afectan la toma de razón? Pues bien, a propósito de los planes regulares comunales existen dos situaciones. Hoy la toma de razón es obligatoria respecto a los planes regulares comunales promulgados por los gobiernos regionales. ¿Y cuándo son promulgados por los gobiernos regionales? En los casos en que no existe un plan regulador intercomunal o metropolitano en el territorio. Por el contrario, si existen tal instrumento, los planes regulares comunales son aprobados mediante decretos alcaldicios, los cuales están exentos del trámite de toma de razón, según lo ordenado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que sigue la regla general de los actos administrativos municipales que están ausentes del trámite de toma de razón. Con la modificación propuesta, todos los planes reguladores comunales serían aprobados por decretos alcaldicios y se sustraerían así del control preventivo de legalidad que hace esta Contraloría General. De más está decir que por diversas razones, y a propósito expresamente de los planes reguladores comunales, el trámite de toma de razón asegura una serie de particularidades y trae beneficios a la administración pública. Por lo pronto, mejora sustantivamente la calidad de los actos administrativos que son revisados. Permite detectar errores de hecho y de derecho en la elaboración y trámite de los PRC y en razón de ello facilita la rectificación por parte del organismo responsable. También nuestras objeciones de legalidad son uniformes porque nosotros siempre cuando revisamos estos actos administrativos nos atenemos a la jurisprudencia administrativa ya emitida. Genera también menos controversia. La revisión jurídica que realiza la Contraloría General de la República reduce el margen de arbitrariedad en la interpretación de la norma urbanística y de la planificación territorial. Todo lo cual da certeza jurídica a los actores públicos y privados. Voy a poner algunos ejemplos donde se ve cómo se mejora o cómo se enriquece un texto de plan regulador comunal a partir de las observaciones relevantes formuladas por la Contraloría. Por ejemplo, en materia de áreas de riesgo que se encuentran reguladas en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es muy común que en esta materia tan delicada nosotros observemos la omisión de las áreas de riesgo consideradas en el estudio pertinente. Y si no hay omisión, a veces detectamos diferencia entre la área de riesgo consignada en el estudio de riesgo y en los planos. Todo ello importa que las edificaciones que se construyen en estas áreas no estarán obligadas a presentar el estudio fundado de riesgo exigido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En el ejemplo acá tenemos, en el caso de Puerto Varas, por ejemplo, diferencias sustantivas del estudio de riesgo y protección ambiental y el plano respectivo. En amarillo y en rojo son los sectores con la diferencia de ubicación en las áreas de riesgo. Ustedes comprenderán que una diferencia de este tipo de materias es tremendamente compleja, particularmente porque estamos hablando de zonas de riesgo, zonas inundables, zonas que eventualmente podrían acarrear riesgo de tsunami, etcétera, etcétera, etcétera. También otro ejemplo de relación con las áreas de protección, conforme al artículo 2.118 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, porque es muy frecuente la existencia de la omisión de las áreas de protección establecidas en el ordenamiento jurídico. O bien existen normas urbanísticas incompatibles con la protección oficial y también diferencia entre las áreas de riesgo del estudio y las contenidas en la ordenanza local o el plano respectivo. Por ejemplo, aquí pusimos un caso de
la localidad de Río Blanco, los Andes, en rojo la parte de la Reserva Nacional Río Blanco, omitida en el plan regulador comunal en trámite, y además, cuando se permitió, se establecieron normas urbanísticas incompatibles. Y este ejemplo, el tercero, perdón, Tenemos una interferencia. ¿Hay algún micrófono encendido? No sé si de... ¿Ahí está bien? No. ¿ok? ¿De quién es? Hay una consulta. No, alguien tiene el micrófono encendido, pero alguno de los invitados está conectado, ¿no? Si lo podemos Perfecto. silenciar. Eliana ¿Pero de quién Zócar, es? Eliana Zócar, parece que dice. Son videos que hablan sobre... ¿Aló? ¿Sí? Sí, adelante, subcontralor. Disculpe la interrupción. Santiago Martina. ¿Aló? Bien, sí, ahora sí. Adelante, siga nomás con la Señor presentación. presidente, ¿usted me controlero. dice cuándo continuemos? Sí, adelante. ¿Se escucha bien? No me escucha, parece. Adelante, subcontralor. ¿Me escucha? Ahora sí parece, ¿no? Sí, ahí sí. Adelante, continúe nomás. ¿Aló? No, yo no escucho nada, señor presidente. No sé si... ¿Le pueden mandar un mensajito para que... Nosotros sí lo No sé si ustedes me escuchamos. escuchan a mí. Nosotros sí lo escuchamos. Puede continuar. O por interno, por el Zoom. Si se escucha, voy a continuar entonces, aunque yo no los estoy escuchando. ¿Ya? Muchísimas gracias, señor presidente y miembros de la comisión. Iba yo por el tercer ejemplo de observaciones relevantes formuladas por la Contraloría en el marco de la toma de razón, y que por cierto significaría que si sustraemos estos documentos de la toma de razón, este tipo de infracciones se mantendrían y saldrían probablemente aprobadas y publicadas así. Por ejemplo, la franja afecta a declaratoria de utilidad pública prevista en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 231 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A propósito de esta franja, dice, las vías consignadas en la ordenanza difieren en casi todos los casos de aquellas consideradas en los planos, lo que implica que no opera la declaratoria de utilidad pública. Y además, en muchísimas ocasiones no se indica la ubicación de los ensanches, lo que trae problemas particulares y de reclamaciones de personas afectadas. En este caso estamos hablando del plan regulador de Timauquel, el ejemplo que pusimos acá, y en el rojo se aparecen unas vías que no están consignadas en la ordenanza local del plan regulador. Cuando hablo no se indica la ubicación de los ensanches, no se señala dónde parten estos ensanches. Si yo doy 20 metros, 40 metros, no señala cuándo parte, si es hacia el norte o hacia el sur, lo que obviamente genera dificultades no solo interpretativas, sino que también en las áreas de propiedad de particulares, por ejemplo. Con todo lo que eso conlleva en definitiva. Y además, este tipo de asuntos, en este tipo de casos, nosotros hemos advertido también frecuentemente que en aquellos casos en que hay observaciones de la comunidad que importaban cambios al proyecto del plan regulador comunal, que han sido aprobados por el Consejo Municipal, no fueron incluidos en la propuesta finalmente aprobada. Lo que, por lo demás, significa que nos abstraemos completamente de lo que dijo la comunidad
no parece que fuera tan relevante si en definitiva podemos sustraernos de ellas. Así, por ejemplo, la comunidad, en este caso Puerto Varas, habían pedido y habían sido aprobados por el Consejo Municipal modificar ciertas zonificaciones proyectadas, permitir equipamiento de salud en ciertas zonas, incluir nuevas vías, incorporar parque urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a raíz de ese dictamen que se menciona ahí, 2337 de 2021, pudo ser subsanado en definitiva, o por lo menos nosotros advertimos esa ilegalidad, pero también insisto que tiene que ver que es un mecanismo que permitía, si nosotros no hubiéramos intervenido, sustraernos a la intervención de la comunidad, lo que torna en prácticamente irrelevante el trámite entonces, en la participación ciudadana. Bueno, en este proyecto de ley, en el mismo mensaje, de hecho cita dos antecedentes que nos parecen por lo menos controversiales. Me limito a exponerlos, pero por ejemplo, a propósito del rol de la Contraloría y por qué en definitiva se sustrae del control de legalidad de estos actos administrativos, se cita textualmente, estoy citando textualmente, un informe de Aviterra Limitada Consultores que, sin prejuicio de ser parte interesada, porque Aviterra se dedica a elaborar, o sea, a realizar consultorías de planes reguladores comunales, señala que el mayor número de publicación en el diario oficial se debe a aquellos casos en que hay instrumentos a nivel intercomunal y cita varias regiones. Por el contrario, un número mínimo de instrumentos aparecen promulgados respecto de zonas extremas. La verdad es que no vemos el correlato entre las publicaciones en el diario oficial y la participación de la toma de razón en estas materias. Particularmente porque si uno se fija bien, donde existen instrumentos de nivel intercomunal, como los Sol Metropolitanos de Santiago, etc., esos instrumentos son frecuentemente modificados porque existe la capacidad técnica y financiera para hacerlo. En zonas extremas ello no ocurre. Y por ende, probablemente haya un mayor número de publicaciones en el diario oficial. Pero eso no significa que la Contraloría haya dejado de hacer su trabajo, o por el contrario, que al hacer su trabajo aumenta o disminuye el número de publicaciones en el diario oficial. Enseguida se cita una consultoría del PNUD del año 2023, en que se destaca el proceso de Contraloría como uno de los de mayor duración. Y acto seguido, dice, el plazo significaría el trámite Core-Contraloría, es decir, no solo la Contraloría, sino que suman ambos plazos de tramitación. Y dice, cuando hay un plan regulador comunal parcial, aumenta en 515 días, si el plan regulador comunal es total, aumenta en 1089 días. Pero, insistimos, aquí se está hablando del trámite en el Core y la Contraloría General de la República, sumados. Y ese aumento de 515 o 1089 días, si uno lo mira o mide conforme a los tiempos de duración del examen que yo les voy a comentar, menos del 10% es atribuible a la Contraloría General de la República. Por eso nos parece que no son felices estos dos ejemplos, que son los dos únicos que se citan como fundamento, en definitiva, para intentar sustraer a la Contraloría en el ejercicio de su facultad de toma razón. De hecho, ¿cuál es el tiempo de revisión de los PRC, de los planes reguladores comunales en la Contraloría? Si consideramos los de este último año, que por lo demás es el que le correspondió a esta administración de doña Dorothy Pérez, el tiempo promedio son 116 días corridos, es decir, alrededor de 4 meses. Uno puede decir, pero es demasiado 4 meses. Pero esos 116 días corridos representa aproximadamente un 4,6 del tiempo promedio de tramitación del proyecto en general. El mismo proyecto de ley señala que la tramitación se demora 2.521 días. Y de esos 2.521 días, nosotros nos demoramos en promedio 116 días. Como ya señalé, es un 4,6%.
Ahí tienen los ejemplos con las fechas de ingreso, fecha de despacho y los días corridos en revisión. A veces es más, a veces es mucho menos, pero hay que tener presente que se trata de instrumentos de extrema complejidad y es revisado por personal altamente calificado de la Contraloría que hemos contratado o designado para estos efectos. Nuestros oficios, por lo demás, en algunos casos alcanzan fácilmente el mismo número de páginas que tiene el instrumento, porque tiene una tal cantidad de observaciones de fondo y de forma que son instrumentos, son dictámenes de bastante extensión. Hay otros aspectos que me gustaría que se consideraran para estos efectos, es que el tiempo que demora la municipalidad en subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría, por cierto que no es atribuible a este órgano. No obstante, cuando nosotros hemos representado algún instrumento de planificación, hemos generado los espacios colaborativos, estoy hablando de reuniones, con los municipios y las Seremi, para que se subsanen las observaciones en el menor tiempo posible. Es una práctica común, muy frecuente en las Contralorías regionales y en esta Contraloría General, de invitar a los municipios y a la Seremi a conversar sobre los aspectos observados para ver cómo podemos solucionarlo en el más breve plazo posible. Por ende, atendido los extensos tiempos de tramitación de los planes reguladores comunales, se estima muy necesario el establecimiento de plazos acotados para la corrección de las observaciones formuladas por esta Contraloría en el trámite de toma razón. Además, resulta muy necesario incluir entre las obligaciones de las consultoras contratadas para la elaboración de los planes que ellos evacúen oportunamente la respuesta a las observaciones. La toma de razón ha dado cuenta de la falencia en la elaboración de los planes reguladores comunales y de la insuficiencia de los controles previos. Antes de remitirse a la toma de razón, un plan regulador comunal pasa por diversas instancias, diversos órganos de la administración lo revisan, y pese a ellos, es de ordinaria ocurrencia que esta Contraloría observe muchísimas irregularidades. Me refiero a irregularidades de tipo que no se ajustan a la normativa vigente. Por eso nos parece extremadamente relevante mantener la toma de razón. De hecho, con todo lo bueno que tiene este proyecto de ley, particularmente lo relativo a la capacitación, que nos parece extraordinario, aparece como contraproducente eliminar el trámite de toma de razón en los casos que señala la ley. Aún más, hay una tendencia que se ha visto en diversos cuerpos legales a que ciertos actos de los municipios, decretos alcaldicios, pasen a toma de razón, como ocurre, por ejemplo, con los contratos relativos a la recolección de basura y de manejo de residuos. Esto es de fecha reciente y hemos estado trabajando intensamente en ello. Entonces, tal vez, para mantener la uniformidad y la calidad del instrumento de planificación, parece incluso conveniente que se sometan a este trámite los planes reguladores aprobados por decretos alcaldicios, que es en aquellos casos en que el territorio existe un plan regulador intercomunal o metropolitano. Eso queríamos presentarle, señor presidente, quedamos muy atentos a las consultas que quisieran hacernos. Muy bien, muchas gracias, subcontralor general, señor Víctor Hugo Merino, representando la Contraloría General de la República. Gracias por la presentación, todo el texto, parece que no nos escucha. Pero claro, tenemos más invitados y obviamente todos estos insumos nos van a servir Perdón, señor presidente, pero no estamos escuchando nada. No sé qué pasa. Es que no me escucha, ¿Ella tiene que tampoco? tiene que escribirle un mensaje. Bien, silencio. Sí, aparece sala de comisiones número 9 silenciada. No, se aparece sala de comisiones número 9 silenciada. ¿Ahí no A escucha? ver. Ahí, perfecto, sí.
Sí, nosotros lo escuchamos muy atentamente, pero ahí había un problema, usted no nos escuchaba, pero nada, agradecemos la presentación y todos los insumos de la Contraloría para, sobre todo, la discusión en particular del proyecto de ley a la hora de las indicaciones. Nosotros ahora tenemos más invitados, por tanto vamos a ofrecer la palabra a los siguientes invitados y nuevamente agradeciendo a la Contraloría por su completa presentación. Le quiero ofrecer la palabra a continuación al director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, señor Cristian González. Adelante, don Cristian. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio, más saludar a las senadoras y senadores que están hoy día presentes en la sala de la comisión y además al senador Espinosa, que entiendo además también estaba conectado telemáticamente. Particularmente agradecer, senadora Proboste, su delicadeza al invitar a la Asociación de Municipios Rurales a esta comisión, entendiendo, recogiendo y su presentación de lo que afecta a las comunas rurales y lo distinto que son los territorios y las instituciones municipales en territorios rurales. Sostener simplemente, como siempre lo hacemos, que el 83% del territorio nacional son comunas rurales, 263 comunas de Chile son comunas rurales, ¿no? La mayoría, por cierto, en las regiones que pertenecen a las circunscripciones que ustedes representan, honorables senadores y senadoras, Atacama, Valparaíso, Aysén, Los Lagos, ¿ah? Por cierto, la región metropolitana, también con 18 comunas rurales, uno a veces olvida que incluso en la región metropolitana también hay 18 comunas rurales. Y comentar como dato anecdótico algo que además se repite, por cierto, en todos los territorios y en todas las regiones. El presupuesto hoy municipal de las 18 comunas rurales de la región metropolitana es menor que el presupuesto municipal de la comuna Las Condes. La suma del presupuesto de esas 18 comunas rurales de la región metropolitana es menor que el presupuesto de la comuna de Las Condes, ¿ah? Esto, sin lugar a dudas, es algo que se repite en cada una de las regiones si uno ve lo que sucede con sus comunas y las cabeceras regionales. Vamos a concordar, por su intermedio, presidente, hemos tenido la oportunidad de revisar las presentaciones anteriores de las últimas 2 sesiones y vamos a concordar con algunas de las apreciaciones que han hecho quienes han presentado anteriormente, en particular por la presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades, que recoge como positivo estas 3 nuevas atribuciones esenciales que se incorporan en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en donde se reconoce como cogestores del desarrollo urbano, especialmente en zonas donde el instrumento de planificación vigente es insuficiente. Además, esta facultad para elaborar y aprobar planes maestros de regeneración y nos entrega herramientas orientadas a abordar segregación urbana, deterioro habitacional y déficit de servicios básicos. Al autorizar, por cierto, tal cual también lo señalaban los colegas de la Asociación Chilena de Municipalidades, la aprobación de planes seccionales de remodelación, se permite la intervención en sectores estratégicos y esto es especialmente útil, como se señaló anteriormente, para las zonas industriales o espacios de renovación funcional. Quisiéramos señalar además que en términos generales esta es una, y reconocer en el Ejecutivo, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta iniciativa, pues también responde al anhelo que la mayoría de las asociaciones y la mayoría de los municipios hoy día estaban esperando en términos de tener posibilidades bastante más ágiles para actualizar los planes reguladores comunales y eliminar la duplicidad de revisión de los instrumentos de planificación territorial. Nos parece también importante señalar que otro aspecto importante es la habilitación normativa de terrenos para la construcción de proyectos de viviendas de interés público. Eso sin lugar a dudas es un tremendo avance. La posibilidad además también, presidente, por su intermedio, de que las municipalidades se puedan asociar con el Ministerio de Vivienda o con distintos entes públicos o privados,
constituyéndose en sociedades mixtas para proyectos habitacionales, también es una innovación y es un avance que nos permite avanzar de manera innovadora e importante en el desarrollo de la planificación de los territorios. Además, también creemos que estas facultades que hoy día se entregan a los municipios no solo fortalecen el rol planificador de los municipios, sino que también exigen mayores capacidades técnicas, y me quiero detener ahí, pues es en ese contexto en donde además la senadora Proboste hacía una observación, lo cual también motiva la invitación que nos realizan como Asociación de Municipios Rurales. Y es por eso que me parecía más pertinente antes haber señalado como ejemplo lo que sucedía en el presupuesto de las comunas rurales de la región metropolitana y de una comuna como la comuna de Las Condes. Los procedimientos para elaborar o modificar instrumentos de planificación son excesivamente lentos y formales, muchas veces pudiendo extenderse por 5, 10 o más años para la aprobación de planes reguladores. A esto se suma una notoria duplicidad de funciones y una falta de coordinación entre los diversos organismos estatales. En las comunas rurales es particularmente palpable. Una gran parte de nuestros territorios carecen de instrumentos de ordenamiento y la antigüedad promedio de nuestros planes reguladores comunales a veces es de 20 años promedio. Esta situación deja a muchas de nuestras comunas, a la ruralidad, especialmente en una posición crítica, que impide su crecimiento y la provisión de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Hoy día, por cierto, además también, si queremos hablar de conectividad, también se suma el transporte y la conectividad digital. Otro fenómeno son las parcelaciones en territorios rurales. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas que afecta tremendamente a la ruralidad, no solo para hablar de los dedos brujos, sino para hablar lo que significa el fenómeno de las parcelaciones en nuestras regiones. Que lo que han hecho finalmente es conducir a un desarrollo territorial fragmentado, muy desordenado, que genera disputas por el uso del suelo, como la reconversión de terrenos agrícolas para viviendas, o también lo que hoy día se ha transformado en un fenómeno a nivel nacional, a propósito también de usar tecnologías limpias, que es la proliferación de paneles solares en terrenos agrícolas. Esto se percibe, por cierto, como una fuente de riesgo e incertidumbre. Reducir los tiempos de tramitación de los planes reguladores comunales a un máximo de 3 años o con una meta ideal de 18 a 24 meses es una apuesta que desde los territorios rurales evidentemente valoramos. Por cierto, se busca mejorar y adaptar los procedimientos existentes, reducir la burocracia y diversificar los mecanismos para modificar las normas y de gestión territorial. Un aspecto clave que se señala en este proyecto de ley es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los municipios mediante capacitación y apoyo institucional, lo que es esencial para nuestras comunas rurales, que hoy carecen de los equipos necesarios para desarrollar sus propios planes. Las delegaciones de obligaciones, por su intermedio, presidente, a los senadores y senadoras presentes, nos obliga a los municipios a cumplir con nuevas tareas y sigue siendo este fenómeno pensado para las grandes comunas y no se piensa en la ruralidad, una ruralidad que, como antes lo dije, representa al 83% del territorio nacional. Quisiera comentar además que ya las comunas rurales hoy día sufren un grave conflicto con estar al día con los planes de emergencia y prevención de riesgos de desastre. La Contraloría nos ha hecho muchas observaciones a las comunas a lo largo del país para estar al día en estas materias. Lo mismo los planes de seguridad que hoy día los municipios deben cumplir. También hoy día tenemos la obligación de tener los planes de cambio climático locales, y todas estas atribuciones y funciones que se le entregan a los municipios
se entregan además sin ninguna capacidad de financiar en la puesta en marcha de estas iniciativas, porque no solo es desarrollar los planes, sino luego que estos generen y tengan un cumplimiento eficaz. Finalmente, quiero terminar esta breve presentación, porque nos parecía además que las presentaciones anteriores, por su intermedio, presidente, han sido muy completas. Quiero destacar en particular la que tuve la oportunidad de escuchar del director de la Asociación Nacional de Oficinas de Arquitectos. Nos parece notable su presentación. Y quiero recoger también, sin lugar a dudas, lo que ha presentado el subcontralor esta mañana. Nos parece interesante. La experiencia nos ha indicado en estos tiempos, además, por su intermedio, presidente, que el evitar o el pretender evitar muchas veces el control preventivo y las observaciones de la Contraloría no nos conducen a un mejor camino, ¿no? Me ha parecido de verdad interesante la presentación del subcontralor. La verdad es que es cierto que para las comunas más pequeñas es difícil y es cierto que los tiempos nos apremian, pero creo que la tarea que hoy día nos convoca es tratar de cumplir con los plazos necesarios, pero también con todos los órganos pertinentes que deban participar. Solo un comentario de una materia en la cual la Contraloría nos ha obligado y nos ha enseñado a trabajar a las municipalidades. El SISREC, el sistema de rendición que hoy día los municipios tenemos que trabajar. El financiamiento público que hacen los servicios a los municipios hoy día tiene un sistema de rendición que es a través de la Contraloría General de la República. Ese sistema nos permite a nosotros entregar los informes son aprobados por la Contraloría y luego de ello se puede pagar y ese pago también tiene un visto bueno a la Contraloría, lo que permite además también entonces avanzar en términos de probidad y transparencia, que es lo que todos pretendemos. Es todo lo que tengo que decir, estimado presidente, por su intermedio, a los senadores y agradecer la invitación que nos han hecho e insistir además en que todas estas propuestas y modificaciones legales, como bien también lo decía la senadora Proboste, deban y puedan contar con el financiamiento necesario para aquellas comunas que apenas subsisten y desarrollan sus planes a través del Fondo Común Municipal, pues no tienen la oportunidad de gozar de patentes municipales o de pago de permisos como lo gozan las grandes comunas urbanas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias al director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, don Cristian González, por su presentación y recomendaciones que además las tenemos por escrito. A continuación y por último, nuestro invitado del Colegio de Arquitectos de Chile, el arquitecto señor Adolfo López. Lo invitamos a presentar. Hola, señor presidente de la comisión. También a todos los que están asistiendo esta mañana, todos los senadores. Vengo en representación del Colegio de Arquitectos, del Comité de Hábitat y Vivienda. Y primero decir que esto es un trabajo colectivo, es un trabajo conjunto, y del cual, dada lo apresurado que requiere, que tiene que ver con poder gestar esta moción, sí, en algún momento próximo, esto va a requerir de mayor conversación, mayor discusión, es decir, generar más aportes a el proyecto que se pretende materializar. Voy a presentar los siguientes PPT, que tiene que ver con la intervención del Comité de Hábitat y Vivienda en representación del colegio, aportes al debate comparado, boletín 17.251-14, Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, martes 17 de junio de 2025. En primera instancia, decir que el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Chile prosigue su apoyo en la formulación de instrumentos de gestión urbana. Entre el 2020 y 2022, como contexto a la siguiente presentación, en el debate de la Ley de Integración Social y Urbana,
el cual da sustento a la ley transitoria del programa de emergencia habitacional. Junto con ello, decir que dentro de este proceso fuimos observando ciertas características que dan cuenta de cómo pensamos y generamos propuestas que surgen desde la práctica de nuestro trabajo profesional en terreno, acompañando comunidades en proceso de regeneración de barrios, reconstrucción de post-desastres y acceso a la vivienda para el desarrollo local. Dicho de otra manera, fomentar, generar contribuciones marcadas desde una mirada a largo plazo para que las ciudades sean reconocidas como espacios de construcción colectiva, como un lugar de vida y bienestar y proyecto futuro, junto con una estrecha coordinación entre los distintos niveles de gobernanza barrial, local, regional, sectorial y nacional. Es así como observamos directamente, conforme al cuerpo legislativo en desarrollo, cómo se aplican ciertas leyes en relación a ello. Por ejemplo, la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido y sistematizado, fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del 2016 del Ministerio del Interior, en donde el artículo número 5 indica lo siguiente: para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales, y donde observamos que se deba añadir un articulado o complemento conforme a lo siguiente. Si el municipio decidiese adquirir o enajenar terrenos y o inmuebles comunales, se debe previamente realizar las consultas pertinentes al Consejo de Sociedad Civil, es decir, los COSOC, junto con concejales y departamentos municipales, más la pertinencia y beneficios de la compra o venta mediante un informe emanado por el propio Consejo Municipal, quien deberá, en última instancia, aprobar o rechazar. Siguiente. Misma ley. Artículo 5, sobre la letra C, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos correspondan a otros órganos de la administración del Estado. El complemento que proponemos es en el caso de la habilitación normativa de terrenos derivada del plan de emergencia habitacional, se debe considerar la consulta en relación con la Junta de Vecinos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil e informes de estamentos competentes, tales como Ministerio de Medio Ambiente, para efectivamente dar cuenta del traspaso de terrenos a los servicios, manera que para la construcción de proyectos de viviendas sociales en inmuebles no sean únicamente de destino habitacional. Ello tiene que ver con, de alguna manera, no sacrificar ciertas áreas destinadas a otros usos que de alguna forma complementan el sistema natural a la vivienda. Misma ley, artículo 5, sobre la letra L. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Comunal de Seguridad Pública. Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el Consejo Municipal de Seguridad Pública y por cada uno de sus consejeros. ¿Qué es lo que proponemos añadir o complementar? Elaborar y aprobar para realizar dichas acciones, se deberá considerar a la municipalidad su labor preventiva y que se refrenda en los montones de dictámenes propios de la Corte Suprema sobre el papel de los entes edilicios. Por lo tanto, solicitar asesoría del Ministerio de Seguridad Pública y considerar aquellas observaciones efectuadas por el propio Consejo Municipal. Respecto a la letra G, otorgar subvenciones y aportes para fines específicos o personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Decir que buscamos, se propone como comentario añadir lo siguiente, luego de, el cual paso a explicar. Luego de otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, agregar, por ejemplo, distintas expresiones de la sociedad civil, organizaciones comunales, ONG, colegios profesionales, tal como el Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación Gremial.
Sobre respecto a la letra Q, elaborar y aprobar planes maestros de regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de vivienda de interés público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, añadir lo siguiente: formular la normativa para elaborar y o aprobar planes maestros de regeneración de barrios, áreas precarias o conjuntos habitacionales de viviendas de interés público de acuerdo con lo establecido en la propia Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 7. En el artículo 7 se indica, letra A, en el inciso primero, sustituyes el vocablo orientados por destinadas. Segundo, agregues a la continuación la frase avance social, económico y cultural. La siguiente, y en base a ellas definirá orientaciones estratégicas para la planificación territorial de nivel comunal. ¿Qué se busca añadir o complementar? Primero, entender qué se qué se comprende por avance social, es decir, cuál es la definición básica de avance social de manera más específica. En ese sentido, se sugiere que el término no sea tan ambiguo y se ocupen herramientas o muestreos que permitan su medición estadística. En este caso, se estima pertinente la participación del Ministerio de Desarrollo Social en el referido de la ocupación de instrumentos como índices de deterioro urbano y social, por ejemplo. Artículo 65. Sustitúyase en el artículo 65 la letra B por lo siguiente. B. Aprobar el plan regulador comunal, el plan seccional de remodelación, los planes seccionales y sus planos de detalle, las propuestas de normas urbanísticas especiales para las habilitaciones normativas de terreno, el plan de inversiones de infraestructura de movilidad y espacio público y los estudios, proyectos, obras y medidas no incluidos en estos que sean propuestos por los interesados conforme al artículo 179 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su caso. Por lo tanto, pretendemos añadir en el entendido que las capacidades técnicas de algunos municipios tienen, se sugiere en este artículo considerar que la aprobación de aquellos planes seccionales de remodelación y proyectos de carácter regional sean diseñados por las seremías de vivienda y urbanismo, poniendo énfasis en el conocimiento para su aprobación por los alcaldes y el consejo, junto con el consejo municipal. En el caso que los planes maestros de intervenciones a menor escala, nivel comunal, la aprobación, diseño y ejecución de estos pueden ser realizados por los municipios para su aprobación posterior, tanto por el alcalde y consejo municipal, con las consultas pertinentes a organismos regionales para su puesta en marcha, GORE, CEREMIS, etc. Artículo 79. Sobre la misma letra G, recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. Añadir o complementar. En cuanto a recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas al desarrollo comunal, como por ejemplo agregar con especial énfasis en programas que recuperen el espacio físico y elementos sociales de la comuna, recomendando así la postulación a programas regionales. Artículo 5. Sobre la letra O, las municipalidades tendrán además las atribuciones no esenciales que le confieren las leyes o que versen sobre las materias que la Constitución política de la República expresamente ha encargado sean regulados por la ley común, sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos. Las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente dentro de los límites comunales. Por lo tanto, nosotros buscamos incorporar el siguiente texto conforme a lo descrito: aprobar las propuestas de normas urbanísticas especiales elaboradas por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para, de alguna manera, consolidar la habilitación normativa de terrenos, manera de agregar en plena consulta a los departamentos pertinentes respecto a que si los terrenos que serán afectados por la habilitación normativa de terrenos AHNT no están destinadas a equipamiento comunal o recreacional. Artículo 18. Fomentar e implementar y ejecutar instancias y programas de formación, capacitación técnica y acreditación de capacidades de los funcionarios públicos, órganos y autoridades comunales y regionales en materias urbanísticas y planificación urbana. Por lo tanto, buscamos incorporar, complementar el artículo 18
con la expresión de funcionarios públicos por complementar con la de profesionales consultores inscritos en los elementos gubernamentales. Corolario, resumen, mejor dicho. Por lo general, buscamos que el proceso de producir ciudades justas siempre sea basado en los siguientes 3 aspectos. El reconocimiento explícito de la participación de las comunidades, organizaciones vecinales, profesionales y distintas organizaciones gremiales. La coordinación entre todos los actores involucrados a nivel comunitario, municipal, regional, sectorial y, por qué no decirlo, también nacional. Por lo tanto, fomentar una visión de transformación de la ciudad, una visión colectiva hacia la administración ciudadana de los espacios de construcción colectiva como el lugar de vida, el bienestar público de sus comunidades y la comprensión de un proyecto futuro que nos aúna como territorio. Tenemos 2 referencias de las cuales, conforme a esta presentación, es interesante porque de alguna manera da cuenta del trabajo que se ha ido desarrollando antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, respecto a la situación crítica creciente que tiene que ver con la producción de ciudad desde una mirada del hábitat. Esa es la presentación, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, representante del Colegio Arquitecto de Chile, señor Adolfo López, por su presentación y propuestas que, bueno, no solo iban al proyecto de ley en discusión, sino que también, en términos más generales, a otros cuerpos legales. Tenemos unos minutos antes de poner en votación en general. Insisto, tenemos que votar en general la idea de legislar, abrir un plazo interno de indicaciones, eso lo consensuamos al final, pero para hacer consulta a nuestros invitados y también, no sé si el Ejecutivo quisiera intervenir a partir de algunos comentarios, obviamente sin agotar la discusión en particular, que nos tocará hacerlo una vez presentadas las indicaciones, pero ofrecemos la palabra por si hay consultas a nuestros invitados. ¿No? Por ahora, el senador Sandoval tuvo que salir un momento, pero viene a continuación. Mientras tanto, el Ejecutivo, Vicente Burgos. Sí, yo me quería quedar con una reflexión a partir de cada de estas presentaciones. Primero que nada, agradecer, por cierto, la unanimidad, podríamos decir, en la urgencia del proyecto de todos los invitados, no solamente los que vinieron hoy día, sino también los que asistieron en las comisiones anteriores, también los que asistieron, y algunos se repitieron también en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que esa unanimidad le da fuerza al sentido de este proyecto, y yo creo que eso es súper central para nosotros como ministerio, poder colaborar en generar esa convicción respecto a una discusión que, por cierto, no se agota en este gobierno, sino que pretende establecer una herramienta para los próximos 10 años de gestión urbana. Efectivamente, con respecto a la reflexión de la Asociación de Municipalidades Rurales, yo creo que hay un punto que puede ser mejorado. Yo voy a tomar la batuta respecto a ese punto porque creo que efectivamente exigirle la misma envergadura de envergadura del nivel de plan regulador a comunas rurales de pocas personas y de grandes urbes es un despropósito y es algo que podríamos mejorar en este proyecto de ley. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada me junté con el alcalde de la comuna de General Lagos, Ciudad Bisbiri. Y él, para reparar muchos asuntos que dicen razón con el día a día, con subdivisiones, con patentes municipales, estaba buscando recursos para el plan regulador comunal. Yo le pregunté cuántas personas viven en Bisbiri. 502 personas. O sea, básicamente, armar un plan regulador hoy día costaría algo así como entre 800.000 pesos y 1 millón de pesos por persona para el plan regulador comunal de la comuna. Entonces, eso evidentemente habla de que debiésemos encontrar alguna herramienta de una envergadura específica para casos particulares de ruralidad, que yo creo que es bien importante trabajarlo a propósito de este proyecto. Así que agradezco esa intervención, don Cristian, porque coincidimos con ella y ojalá que podamos encontrar un espacio en las indicaciones si es que se aprueba en general este proyecto. Yo respecto al Colegio de Arquitectos, yo conocí algunas de las propuestas, yo creo que algunas se hacen referencia a artículos que no
que no están siendo modificados por este proyecto de ley, sino que hacen referencia a artículos que están hoy día en la Ley Orgánica de Municipalidades, y ciertamente podemos combinar esto con también algunas propuestas que hicieron a nivel rural, perdón, a nivel de la Cámara de Diputados, que dicen relación con poder ser que los proyectos sean más, algunos sean más porosos a distintas visiones. Creo que también podemos trabajar en aquello. También quería rescatar que la Asociación de Municipalidades también comentó respecto a al artículo de la asociatividad, que lamentablemente fue rechazado en primera instancia, pero nosotros como Ejecutivo queremos tratar de reponer una versión un poquito más simplificada, de manera tal de poder generar la unanimidad que ha generado el resto del proyecto de ley, que generó, por cierto, en primer trámite. Y con respecto a los comentarios de Contraloría, bueno, yo creo que son comentarios los de fondo, que me parece que son, creo que vamos a tener que discutirlo en indicaciones, son argumentos que creo que admiten muchas miradas. Efectivamente, nosotros hemos tenido buenas experiencias de Contraloría y también algunas que creo que son mejorables. Lamentablemente, muchas veces la interpretación, por ejemplo, de planos respecto al grosor del lápiz han hecho que personas vean una afectación de pública que estaba de alguna forma extinguida, hoy día renovada. Por ejemplo, el caso de las comunidades del Bollo en ciertas comunas de Santiago, efectivamente hoy día han tenido un problema práctico en su día a día. Entonces, lo que persigue este proyecto, y ahí yo coincido con el subcontralor, es buscar mayor certeza. Yo coincido, y cualquier herramienta que podamos encontrar para mejorar la certeza de las personas finalmente, que son las que esperan tener una normativa participativa, pero también clara con respecto a sus puntos, tenemos que perseguir aquello, y nuestras reflexiones en cuanto a la demora no hacen una crítica, y ahí quiero ser súper claro, subcontralor, a cierta actitud o cierta demora en particular de una acción. Lo único que nosotros dijimos respecto al estudio fue que cuando hay proyectos, hay planes reguladores que pasan por la Contraloría y otros que no, es un hecho objetivo, se demoran más. Eso puede tener distintas causalidades. No queremos establecer una sola causalidad. Puede ser de que las CERMI se relajen, puede ser que las municipalidades tengan algunas debilidades, puede ser también de que la discusión con la Contraloría podría mejorarse también. Por ejemplo, nosotros no podemos no recibimos minutas cuando recibimos observaciones, sino que simplemente tenemos que estar, los funcionarios tienen que estar anotando rápido porque no hay no existe ese espacio de entrega de minutas respecto a algunos puntos. Entonces, creemos que ciertamente eso puede mejorarse de manera radical y podemos colaborar al objetivo del proyecto de ley, que es justamente tener planes reguladores también más rápidos, porque la rapidez acá es un elemento bien central. Como lo dijimos en la presentación del proyecto de ley, un plan regulador que se demora mucho tiempo, 6, 7 años, va a responder a objetivos que son distintos a los que muchas comunas están enfrentando hoy. Y eso tiene un efecto muy negativo, no solamente para el plan regulador en cuanto a ese documento, sino que en cuanto al incentivo que tengan las autoridades para establecer planes reguladores. ¿Qué sentido tiene hacer un plan regulador si vamos a ver 8 años, 9 años, 7 años en hacerlo? Mucho gasto de plata, de tiempo, para algo que probablemente no voy a poder ver o que muchas personas van a percibir como algo lejano. Participé hace 5 años, ¿para qué? Para algo que no sé en qué va a resultar. No sé cuándo va a resultar el plan regulador. Creo que esas preguntas, más allá de los roles específicos, son las que tenemos que tenemos que intentar resolver en este proyecto de ley. Eso, presidente. Muy bien, gracias, Vicente Burgos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se ofrece la palabra para consulta, senador Sandoval. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a los 3 expositores respecto de esta norma. Valoramos obviamente los contenidos, la información. Fui alcalde durante varios años a propósito del tema y tengo más una apreciación desde lo local que desde otro ámbito. Y uno de los temas que efectivamente siempre nos ha llamado la atención, que lo señalaba Vicente, es el tema que dice relación con los tiempos de tramitación, la vigencia de los instrumentos. Yo no sé si se habrá calculado, es probable, el tiempo de vigencia de los instrumentos de planificación que hoy día existen en materia de su vigencia, desde cuándo están. Porque lo que sí encontramos desde el punto de vista operativo práctico es que hay una necesidad de
de corregir estos instrumentos en materia de los tiempos, y por eso este proyecto, o sea, de cómo modernizamos los instrumentos y fortalecemos los instrumentos de planificación territorial, a objeto de que se hagan parte de una realidad que pareciera ser, y aquí entre la eficiencia y la eficacia, pareciera ser que los instrumentos están a veces para cumplir una norma, pero que están siendo superados por la propia realidad con más rapidez que lo que uno quisiera, ¿ya? Con más rapidez de lo que uno quisiera. La Asociación de Municipios Rurales se refería al tema de los loteos rurales, por ejemplo, ¿ya? Esta suerte de loteos. Bueno, nosotros siempre hemos diferenciado acá en la comisión de lo que es legal de lo que es ilegal. Pero también hemos visto que ante esa realidad que están ante los ojos de todos los municipios del país, existe ahí está este fenómeno aconteciendo, y las causas podrán ser diversas, incluso a veces quizás las mismas limitaciones de los propios instrumentos de planificación, los altos precios del valor de la vivienda. Todos los estudios han indicado que para las familias chilenas cada vez el acceso a la vivienda es más caro. Y yo tengo un solo ejemplo, a propósito del ejemplo que valiosamente aportaba el Contralor. En el caso de Coyhaique, hoy una propiedad urbana dentro de Coyhaique me cuesta y en el límite extendido de la municipalidad de la comuna de Coyhaique, me cuesta 160, 170 millones de pesos. ¿Ya? Cualquier persona común, clase media, si uno toma los subsidios, toma los beneficios que se han aprobado a propósito para acceder al financiamiento del 50% del ahorro previo, el subsidio para el tema de las tasas de interés, es inalcanzable. Es inalcanzable. Y se encuentra con una realidad alternativa que le indica, en verdad, que mire, ¿sabe qué más? Que en la periferia de la ciudad tenemos todos estos terrenos susceptibles de comprar, donde por 30, 40 millones de pesos la gente compra un pedazo de terreno de 5.000 metros cuadrados, de 40 para arriba, 30, 40 para arriba, estoy hablando de 50 en la periferia inmediata de Coyhaique, ¿ya? De ahí para arriba, ¿no es cierto?, empieza a tener una alternativa. Chuta, compra el terreno y todavía le quedan más de 100 millones de pesos para construir su casa, ¿ya? Pero además queda en un sitio de 5.000 metros cuadrados, no en un... Y además agreguemos otro ingrediente a propósito. ¿Cuál es la ciudad más contaminada de Chile? Lo sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos lo sabemos cuáles son las ciudades. Y a Coyhaique le sigue, ¿no es cierto?, Temuco, Padre Las Casas, Los Ángeles, no solamente nosotros. Y todos sabemos que existen estos fenómenos. Existe el fenómeno de la contaminación, existe el fenómeno de la existencia de todos estos loteos alternativos, y están aconteciendo en nuestras propias narices. Y por eso la necesidad de ver cómo corregimos, cómo perfeccionamos, cómo mejoramos, cómo nos hacemos parte de esta realidad. Escuchaba con mucha atención la exposición de la Contraloría, porque, claro, vamos a chequear, subcontralor, las informaciones que nos señala, porque teníamos la impresión de que los tiempos de vigencia de una tramitación por parte de la Contraloría a veces se tomaba el mismo tiempo que implicaba casi el estudio de la presentación del proyecto. Pero nos señala, ¿verdad?, que solamente de todo el tiempo, el 4,6% del total del tiempo de lo que se demora, ya lo toma la Contraloría. Obviamente que es una situación distinta. Y vamos a revisar y chequear ese tema que señalaba usted respecto de la separación entre los tiempos que se toma la Contraloría y los tiempos que se toma previamente, ¿verdad?, a la elaboración de esas modificaciones. Creo que la necesidad de ordenar, y a propósito del Colegio de Arquitectos, claro, nos dice el Colegio de Arquitectos que toda la planificación urbana tiene que ser evidentemente con la sociedad civil. No me cabe duda alguna, ¿verdad? Y en el plan regulador así está planteado, las audiencias públicas y todo lo demás. A veces nosotros cuestionamos la calidad de esa participación, de participación ciudadana. Pero, chuta, yo creo que aquí tenemos una deuda todos con respecto al desarrollo urbano, estimados. Porque lo que nos acontece, al final de cuentas, detrás de cada problema que nos enfrentamos en materia de construcción de viviendas, en materia de uso de zonas de riesgo, en materia, aquí mismo en Valparaíso, ¿no? ¿Cuántos de estos cerros deberían estar hoy día desocupados, ¿no es cierto?, transformados en un parque más que en una zona de ocupación habitacional? O cómo a veces, por ejemplo, nos acontecen fenómenos como el caso de la erupción del volcán Chaitén. Oiga, la cantidad de estudios, recursos y
y análisis que se realizaron para ver qué va a pasar con esta realidad fueron enormes. Y la sugerencia final era que había que reubicar a la localidad de Chaitén, que no está en mi región, dicho eso paso, está en la región de los lagos. Había que reubicarla. ¿Y qué pasó en la práctica? La gente se fue a instalar en el mismo lugar por donde pasó la avalancha. Y ahí uno choca con todos los instrumentos, con todas las sugerencias técnicas, operativas, reglamentarias, legales, sugerencias de los profesionales de todo tipo, choca con una realidad que es distinta. ¿O qué pasa con el borde costero después de los tsunamis? La gente vuelve al lugar. Por eso, mire, creemos que debemos tratar de avanzar. Tú lo decías, Vicente, debemos tratar de al final del día de ver cómo nos hacemos cargo de los problemas que tenemos. Y yo creo que efectivamente este es un proyecto que nos abre una oportunidad. Probablemente vamos a avanzar en la aprobación en general para abrir precisamente el espacio y vamos a tener especialmente en cuenta cada una de las opiniones que ustedes nos señalaron en relación a las visiones que tiene. Lo de la Contraloría, claro, es lo más complejo porque el proyecto contempla levantar ciertos pasos, ¿verdad?, por el organismo fiscalizador, del cual, dicho sea paso, tengo la mejor opinión. Pero vamos a analizar las sugerencias, las acciones y tenemos precisamente, una vez aprobado en general, la posibilidad de entrar a meternos ya a picar en los detalles de los problemas que tienen. Muchas gracias por cada una de las intervenciones, ¿ya? Y estaremos atentos, obviamente, a lo que viene ahora. Muy bien, gracias, senador. Sí, yo también solo complementar brevemente. Claro, la Cámara de Diputados ya aprobó la eliminación de la toma de razón, ¿no es cierto? Viene así el proyecto al segundo trámite. Entonces, creo que ahí hay un nudo que tenemos que revisar. En alguna de las presentaciones, no recuerdo si tendríamos que revisar todas las presentaciones, pero la Asociación Chilena de Municipalidades decía que a veces hay modificaciones muy puntuales que también tienen que pasar y por la toma de razón, y eso enlentecía mucho el proceso. Entonces, cómo hacer algo más racional y que vaya a los temas más estructurales. Pero por otro lado, también lo decía ahora la Asociación Chilena de Municipios Rurales, que sí recomendaba que pasen por toma de razón. Y claro, y el cuadro que nos mostraba el subcontralor de los tiempos de tramitación son de aproximadamente 4 meses, 3, 4 meses como promedio, que es muy distinto de otros procesos más largos, ¿no? Entonces, creo que es un nudo que vamos a tener que revisar en la discusión en particular respecto a la pertinencia de la toma de razón y obviamente los procesos de devolución de las observaciones también a los municipios, a las seremías, etcétera. Pero bueno, no lo vamos a resolver en esta sesión, que solo estamos convocados a votar en general la idea de legislar, ¿no? Y ahí fijar un plazo de indicaciones para entrar a la discusión en particular. Senadora Proboste me ha pedido la palabra. Sí, presidente, mire, me sumo a los agradecimientos a todos nuestros invitados. Creo que la Asociación de Municipios Rurales vuelve a colocar un tema que es bien importante y que en esta iniciativa carece de recursos para apoyar precisamente a los territorios que enfrentan mayores dificultades. Creo que esta imagen visual en donde las 18 comunas rurales de la región metropolitana tienen un presupuesto inferior a una comuna de la región metropolitana es bastante gráfica respecto de las dificultades y de las asimetrías que enfrentamos en los territorios y que por lo tanto las iniciativas legales tienen que hacerse cargo de aquello, si no vamos camino a un fracaso en una iniciativa como esta. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, porque bueno, tanto las observaciones que ha realizado particularmente la Contraloría van a ser objeto de las conversaciones y la discusión en particular, pero ¿cómo conversa este proyecto de ley con la ley 20.300, particularmente en los artículos 7º bis, ter y quater, en donde siempre se exige que se sometan a una evaluación ambiental estratégica los planes reguladores, por ejemplo, de ordenamiento territorial, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales, los planes seccionales, los planes regionales de desarrollo urbano, la zonificación del borde costero, el territorio marítimo, etcétera? Entonces, eso tampoco es abordado en este proyecto de ley y, por lo tanto, el propósito que dice querer cumplir este proyecto de ley no necesariamente va a cumplir ese propósito.
Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, Vicente Sí. Purús. Senadora, me hizo buscar la 20.300, yo la hice, la hice, sí, la hice 9.300, por eso al tiro, sí, perdón. No, yo, está bien, sí. Yo que pensaba yo también, no, no. Efectivamente, el artículo 9 nos exige hacer evaluación ambiental estratégica, cuando el reglamento de la evaluación ambiental estratégica lo establezca así. El artículo 39, creo que, no me acuerdo exactamente cuál es, establece algunos umbrales. Cualquier modificación que requiera, cualquier modificación, sea enmienda, no, enmienda no puede porque están justamente los umbrales, pero habilitación normativa o modificación de plan regulador que pase esos umbrales, por ejemplo, más de un 20% de altura, más de un 30% de densidad, requiere pasar por evaluación ambiental estratégica. Esto fue un tema en la elaboración del proyecto. Y hay dos cosas que están haciendo. Primero, se están homologando y estableciendo algunos criterios de participación similares en el proyecto de ley, justamente en cuanto a la imagen objetivo y en cuanto a la evaluación ambiental estratégica, pero además hay una modificación de la que no nos podemos hacer cargo en este proyecto de ley, pero que está haciendo hoy día por parte del Ministerio del Medio Ambiente, una modificación a la evaluación ambiental estratégica, en particular a establecer dos procedimientos, uno simplificado para modificaciones más pequeñas y uno más ampliado, parecido, pero más corto también al que tenemos actualmente, porque efectivamente, senadora, si yo estoy entendiendo bien, acá hay un problema de coordinación primero, o sea, esto surgió como una exigencia posterior para los reguladores y hay muchas veces a muchas personas, por ejemplo, que participan en la evaluación estratégica, luego en la imagen objetivo y luego en el anteproyecto, y la gente con justa razón dice, bueno, pero ¿para qué participo 3 veces en lo mismo? Ya me vinieron a preguntar por el regulador. Es muy difícil de explicar aquello. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este caso es homologarla cuando existe imagen objetivo y cuando existe evaluación estratégica, y también limitar los casos en que se requiere imagen objetivo. Respecto a la participación de la evaluación ambiental estratégica, lo cierto es que se establece un proceso simplificado en este reglamento que estoy comentando y los umbrales se mantienen más o menos similares a los actuales. Eso es lo que podría dar cuenta, y si es que yo creo que podríamos encontrar espacios de mejora, por cierto, también, senadora, en indicaciones específicas. Muy bien. Bueno, yo propongo que pongamos en votación, secretario, en general la idea de legislar, solo la idea de legislar, para luego entrar justamente a la discusión en particular con indicaciones. En votación. Bien. En votación en general, senadora Sierra Proboste, A favor. senador Sr. Sandoval, A favor también. señor presidente. A favor. Bien. Aprobado entonces 3% en general. Aprobado en general. Tenemos que abrir un plazo que es interno de indicaciones, obviamente cualquier senador puede incluir. Y ahí proponemos también seguir la metodología que hemos seguido en otra, idealmente consensuar indicaciones. Obviamente está la libertad de cada cual presentar las que le estime pertinentes y ver cuáles son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que implicaría las ideas de los, en este rol colegislador, ¿no? Las ideas de los senadores, poder incorporar el Ejecutivo también a partir de los insumos y las presentaciones que hemos tenido en la discusión en general. No sé si les parece bien el jueves 10 de julio como plazo de presentación de indicaciones, el jueves 10 de julio, para empezar a verlas, digamos, la semana siguiente, que sería el martes 15, en el fondo, tendríamos que comenzar a verlas, a revisarlas. Obviamente, ahí corríjame, secretario, si es que en el transcurso de la discusión en particular surgen nuevas ideas, modificaciones, se puede presentar, digamos, y abrir un nuevo plazo, y aclárenos la metodología. Sí, bueno, la apertura de un plazo de indicaciones interno obedece a un acuerdo de la comisión que, como todos los acuerdos, puede ser modificado posteriormente estableciendo un nuevo plazo. Ahora, muchas veces lo que sucede es que, bueno, como bien decía el presidente, hay que tener atención respecto a lo que es iniciativa exclusiva y aquello que no lo es. Porque durante la tramitación y votación de las indicaciones, estas se pueden aprobar con modificaciones, no requiriendo necesariamente abrir nuevos plazos. Sí. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, y a nuestros invitados del día de hoy, nosotros, tras ya la aprobación en general, entramos al área chica, por lo tanto, en este intertanto, ¿verdad?, que se está hablando aquí hasta el 10 de julio, un primer plazo para
10 de julio es día jueves, quizás deberíamos ser el 11 viernes. Por el tiempo de la presentación, ya perfecto. Ya, pero ustedes son más rápidos que la tramitación nuestra. No se suspenderá, pues si quieren ir a echar hídrico, qué problema. Perdón, no, yo solamente quería señalar de que estamos en esta etapa crítica desde el punto de vista de la presentación de indicaciones. Obviamente que vamos a tener presentes los planteamientos que han hecho nuestros invitados, y si hay algo adicional que eventualmente se hubiera que plantear, este es el minuto para remitirlo por la vía formal, por favor, ¿no? Que siempre vamos a estar llanos a ese proceso. Gracias, presidente. Sí, Presidente, con su permiso, nosotros podríamos comprometernos a hacerle llegar un oficio respecto a las indicaciones para que ustedes puedan acogerlo o no, pero si pueden tomarla un oficio que con nuestras observaciones y en particular algún proyecto de solución en relación con el tema de la toma de razón, si le parece, para que lo tengan en consideración, nada más. No, perfecto, nos parece un muy buen insumo a la Contraloría y obviamente a todos nuestros invitados, si bien están en las presentaciones, pero siempre se agradece una propuesta específica, ¿no? Como oficio, así que muy bienvenida por parte de la Contraloría, subcontralor Víctor Hugo Merino. ¿Les parece entonces un primer plazo de indicaciones jueves 10 de julio? 12 horas nos dice el secretario, que es lo habitual. Y obviamente si necesitamos abrir algún tema donde no hay consenso, ampliar ese plazo, lo conversamos, y esto es flexible. ¿Les parece? Muy bien, yo quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados por acudir a la convocatoria, por sus presentaciones. Quedamos atentos a los nuevos insumos por escrito a la comisión que nos sirva para la redacción de las indicaciones. Secretario, ¿algún tema más? Presidente, muy breve. Lo que pasa es que en el curso de la sesión, tanto los asesores como el Ejecutivo propondrían el siguiente título para el proyecto anterior, que era lo que les inquietaba a ustedes. Sería: modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el fin de promover estándares de seguridad situacional para las personas, en especial mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de discapacidad. Con eso se engloba también la inquietud de don David. Si le parece a la comisión, podría plantearse... ¿De acuerdo? Se propone. ¿cierto? Entiendo, lo vieron con los asesores también de los senadores, ¿sí? ¿Habría acuerdo? Senadora, ¿aprueba usted? ¿Estaría de acuerdo? También. Muy bien. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.